El 6 de agosto del año de 1945, 4 ondas destruyeron la ciudad de Hiroshima en el Japón. Cerca de 80.000 personas murieron aquel día. En los últimos días, antes de la segunda venida de Jesús, la crueldad de los seres humanos será una de las señales del tiempo del fin. El Señor Jesús comparó los tiempos de Noé y los tiempos de Lot con los tiempos de segundo advenimiento. Al respecto dice el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. De la misma manera, afirma nuestro Señor Jesucristo, serán las condiciones que imperarán en el mundo antes de que Él venga por segunda vez a esta tierra. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, recordamos que aquella estatua que vio en aquel tiempo el rey Nabucodonosor, que estaba comprendida por varios metales, hay un orden descendente de los metales, y empieza desde el oro, posteriormente la plata, el bronce, el hierro y finalmente el barro. No solamente la estatua nos indicaba los imperios que iban a gobernar la tierra a través del tiempo, también el hecho de que los metales fueran disminuyendo en su valor. El Señor Jesús estaba mostrándonos que a medida que nos acercáramos al final de la historia de la humanidad, iba a existir una descomposición moral en los seres humanos, así como el metal iba disminuyendo su valor. Aparte de esto, el apóstol Pablo nos menciona algo del carácter de los seres humanos en los últimos días. En la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol menciona de la siguiente forma. Versículo 1. Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Como en una fotografía, el apóstol recalca sobre el carácter que tendrán los hombres en los últimos días. La desobediencia a los padres se ha convertido en una señal de que Cristo viene pronto a la tierra. Los padres de hoy en día sufren porque sus hijos no hacen caso a los principios en los cuales ellos los han educado. Poco a poco el mundo entra en una especie de conflagración social. Ahora, vamos a estudiar un poco lo que ocurrió en el tiempo de Noé y de Lot para verificar que los mismos acontecimientos que rodearon la destrucción del mundo en el tiempo del diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura en el tiempo de Lot
son muy similares a lo que ocurrirá en el final de los tiempos. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, se encuentra el relato de lo que ocurrió en el tiempo del diluvio. Al respecto, la Biblia menciona lo siguiente, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Habían pasado cerca de 1500 años después de que los hombres se habían empezado a multiplicar sobre la tierra. La palabra de Dios dice que viendo los hijos de Dios, muchos cristianos en el mundo piensan que esta expresión hace referencia a ángeles del cielo. Sin embargo, en el libro de Mateo, en el capítulo 22, nuestro Señor Jesucristo nos aclara algo muy importante acerca de los ángeles. Dice en el versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. El Señor Jesús enseña que los ángeles no se casan. ¿No podría entonces esta expresión que encontramos nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 6, hacer referencia a los ángeles? Los hijos de Dios representan a aquellos que le han servido. En Primera de Juan, el apóstol Juan nos recuerda quiénes son entonces los hijos de Dios. Dice el versículo 10 del capítulo 3 lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que mató a su hermano y era del maligno. A través del registro bíblico, siempre la Sagrada Escritura menciona dos conceptos: los que son los hijos de Dios, o son simiente de la mujer, o los que son hijos del maligno, y son simiente de la serpiente. En este caso, la Biblia menciona que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. En el capítulo 5 del libro de Génesis, uno de los descendientes de Caín, la simiente de Satanás, introdujo una práctica en contra de los principios divinos. Dice el versículo 23, en el capítulo 4, y dijo Lamec a sus mujeres: Ada y Sila, oíd mi voz, mujeres de Lamec, escuchad mi dicho. Dios había instituido el matrimonio como una institución sagrada en aquel tiempo. Era solamente una mujer a quien el hombre debía escoger como esposa. Sin embargo, notamos que Lamec, uno de los descendientes de Caín, introdujo la poligamia en el mundo antiguo. Por eso en el registro de Génesis, en el capítulo 6, la Sagrada Escritura menciona que los hijos de Dios también empezaron a corromperse de esta forma, tomando para sí mujeres. Es decir, pervirtieron aquella doctrina hermosa como es el matrimonio. Jesús nos recuerda también de la misma manera que en los últimos días la gente estará casándose y dándose en casamiento, y que esto constituirá una de las señales de los últimos días. Ahora, no es extraño recordar que cuando se hace un estudio de la Sagrada Escritura, podemos descubrir que la gente antes del diluvio era gigante. En Génesis, el relato del diluvio continúa. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. Versículo 4 dice: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos.
Los hombres antediluvianos eran hombres de gran estatura. Hay un registro bíblico en donde se menciona la más grande estatura de un ser humano. Se encuentra en el libro de Deuteronomios, en el capítulo 3. El registro dice de la siguiente manera: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre, dice el versículo 11 de este capítulo. Es decir, este hombre, Og, que se conocía como rey de Basán, medía cerca de 4 metros de altura, 9 codos. La genética nos enseña hoy que los descendientes que traen ciertos caracteres debieron haberlos heredado de sus primeros padres. Esto nos lleva lógicamente a concluir, sin lugar a dudas, de que cuando Dios creó a Adán y Eva, fueron seres que no conservaban la misma estatura de los seres humanos en este tiempo, sino que eran seres de gran estatura. Ahora, de la misma forma fueron creados los animales. Eran grandes animales lo que existía antes del diluvio, así como los seres humanos también eran de gran estatura. Y no solamente eran de gran estatura, también los seres humanos vivían mucho tiempo, eran seres que vivían hasta 800, 900 años, y sus años se medían eran por siglos y no por décadas como lo hacemos hoy en día. Esto permitía que si el hombre se corrompía, la maldad se podría diseminar más rápidamente por las características de la raza humana en aquel tiempo. Por eso en el libro de Génesis el relato sigue diciendo de la siguiente forma. Versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran solamente de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Los hombres antediluvianos se pervirtieron tanto delante de Dios, que Dios decidió ponerle fin, y les iba a dar un plazo de 120 años para que se arrepintieran. Durante 120 años Noé iba a predicar de que venía un diluvio sobre la tierra. Era un mensaje un poco extraño para los antediluvianos. No conocían la lluvia. Génesis en el capítulo 2 relata de que la tierra era regada de un vapor que salía del suelo. Ahora, predicar este mensaje era un mensaje un poco extraño. Por eso también Jesús nos dice, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Hoy los seres humanos se han olvidado del propósito de Dios y han olvidado que Él prometió volver por segunda vez para rescatar a su pueblo. El relato sigue de la siguiente forma, versículo 11. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Esa palabra corrompió, que se encuentra aquí en el libro de Génesis, es muy similar a lo que ocurrió en el tiempo de Israel cuando Moisés fue a recibir las tablas del pacto. En el libro de Éxodo, en el capítulo 32, el versículo 7, dice de la siguiente forma: Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. La corrupción a que hace referencia la Sagrada Escritura es que abandonan el culto al verdadero Dios y erigen ídolos para ser adorados. Esto permitió que la tierra también se llenara de violencia. Los seres humanos se olvidaron de los principios divinos y se mataban los unos a los otros por querer ser el más poderoso. Esto hizo que Dios mirara la tierra con desagrado
y que decidiera ponerle fin. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, el apóstol Pablo, conociendo estas circunstancias, nos relata de una manera muy gráfica cómo fueron aquellos tiempos. Dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, de la siguiente forma. Versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y ya cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La Sagrada Escritura menciona que los antiguos hombres que vivieron antes del diluvio empezaron también a adorar imágenes de animales, de reptiles, y pervirtieron entonces el verdadero culto a Dios. No le ha interesado más a Satanás poder cambiar la verdadera adoración para transformarla en adoración a deidades paganas. Esto ha hecho que a través de la historia el ser humano se sumerja en la crueldad, en la violencia y en la corrupción. Esto hizo que los seres humanos llegaran a cometer actos vergonzosos. El registro inspirado sigue diciendo de la siguiente forma, versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Los vicios contra la naturaleza fueron uno de los grandes pecados que abundaron en la antigüedad y que volverán a repetirse antes de que Cristo venga a esta tierra. El homosexualismo y el lesbianismo estuvieron a la orden del día en aquellos tiempos. El hombre se pervirtió de la misma manera que pervirtió la sagrada institución del matrimonio, y esto causa la ira de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, la Sagrada Escritura dice, varón y hembra los creó. No le agrada tanto al enemigo, al diablo, que pervertir el concepto que Dios ha creado acerca del matrimonio. Por eso ha permitido que los seres humanos, en su desobediencia, busquen una pareja del mismo sexo para tratar de realizar algún tipo de relación. Ahora bien, las mismas condiciones que imperaron en el tiempo del diluvio, imperaron también en los tiempos de Lot. El registro sagrado dice que habían 5 hermosas ciudades. Se conocían como las ciudades del Valle de Sidín. En el libro de Génesis, en el capítulo 14, menciona lo siguiente, versículo 2. Estos hicieron guerra contra Bera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinab, rey de Adma, contra Semeber, rey de Seboín, y contra el rey de Bela, la cual es Sodar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín
que es el Mar Salado. Las ciudades de Sodoma y de Gomorra estaban ubicadas en una hermosa llanura. Ríos corrían por esta hermosa ciudad, por estas hermosas ciudades. Eran 5, dice la Biblia: Sodoma, Gomorra, Adma, Zeboim y Zoar. Más adelante Moisés recuerda la destrucción de estas ciudades en el capítulo 29 del libro de los Deuteronomios. Sin embargo, el registro sagrado también menciona cuáles eran las características de los seres humanos en aquel tiempo. Dice el capítulo 13 del libro de Génesis, el versículo 13: pero los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Sin embargo, Lot no tuvo cuidado de lo que ocurría en estas ciudades y decidió finalmente ir a vivir allí. Poco se imaginaba Lot todas las desgracias que vendrían sobre su familia por el pecado de Sodoma y de Gomorra. Sin embargo, Dios no iba a tolerar el pecado durante mucho tiempo, así que envía unos mensajeros. 3 ángeles fueron enviados en aquel tiempo para anunciar la destrucción de Sodoma y de Gomorra. También en estos últimos días, el Señor Jesús envía un triple mensaje que se encuentra registrado en el libro de Apocalipsis en el capítulo 14 y que se conoce como el mensaje de los 3 ángeles. Estos ángeles iban a anunciar los juicios que caerían y la necesidad de volver a adorar a Dios como Él lo ha pedido. Sin embargo, es muy importante que nosotros notemos qué condición imperaba allí en Sodoma y en Gomorra. En el capítulo 19, la Sagrada Escritura menciona un hecho que ocurrió cuando llegaron estos seres celestiales a la ciudad de Sodoma. Dice el versículo 19: llegaron pues 2 ángeles a Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis. Y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Pero él porfió con ellos, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Versículo 5. Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron ante ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Esta expresión que se encuentra aquí, conocer, es la misma expresión que se utiliza en el 4º capítulo del libro de Génesis, en el versículo 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. La Biblia registra que todos los hombres de Sodoma eran homosexuales. Dice el relato que desde el más joven hasta el más viejo llegaron a cometer este terrible pecado contra los ángeles. Lot trató de detenerlos, y en el versículo 7 les dice Lot entonces a aquellos hombres: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré afuera y haced de ellas como bien les pareciere. Solamente a estos varones no le hagan nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Terrible corrupción la que imperaba en aquellos tiempos. En el libro de Judas, el versículo 7 dice de la siguiente forma: como Sodoma y como Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Las ciudades de Sodoma y de Gomorra fueron puestas como ejemplo
para los que habían de vivir en los últimos días de la historia de la humanidad. Y las mismas condiciones que imperaron en Sodoma y en Gomorra imperarán también al final de los tiempos. Por eso el apóstol Pablo menciona que en los últimos días de la historia de la humanidad habrá perversión y crueldad sobre el mundo, muy similar a los tiempos de Noé y de Lot. Vamos a ver cómo estas condiciones están desarrollándose hoy en día como el panorama social que imperará en la tierra antes de que Cristo venga en este mundo. El 26 de septiembre de 2007 salió publicado en el periódico Vanguardia Liberal en la ciudad de Bucaramanga lo siguiente. Decía el titular: repunta violencia y crímenes en los Estados Unidos. Un homicidio cada media hora y un robo cada 3 segundos. Así como en los tiempos de Noé, la Biblia afirma que existía violencia. También en los últimos días imperará la misma condición social. Fíjense lo que el estudio menciona acerca de la preocupación que hay en los Estados Unidos de Norteamérica. Dice: un asesinato cada media hora, un robo cada 3 segundos. Las últimas estadísticas de la Policía Federal estadounidense, el FBI, muestran una sociedad en la cual la criminalidad está en auge. Tras una década de baja y 5 años de estabilidad, los crímenes contra las personas, homicidios, violaciones, robos con violencia y agresiones volvieron a aumentar en el 2005, una tendencia que se confirmó en el 2006 según el informe del FBI. En total se registraron 1.417.745 crímenes, un aumento del 1.9%. En el 2005 la cantidad de crímenes violentos en el país se incrementó en el 2.3%. Es decir, hoy en día el mundo nos está mostrando que imperan las mismas condiciones. La misma situación que ocurre en los Estados Unidos de Norteamérica es una constante para todo el mundo. El informe sigue diciendo lo siguiente: la policía registró 514 crímenes por cada 100.000 habitantes en las metrópolis, una tasa que se limitó a 382 en las ciudades medianas y bajó a 199 en las zonas rurales. Es muy interesante lo que dice el informe, porque cuando Dios creó a los seres humanos, no era el propósito de Dios que habitaran en las grandes ciudades. Dios le había dicho al hombre que se esparciera sobre la faz de la tierra y habitara en los campos. Fue Satanás quien instó a los seres humanos a construir las ciudades. En el libro de Génesis, en el capítulo 4, la Biblia menciona quién fue el primer hombre que construyó alguna ciudad. Dice el versículo 16: salió pues Caín delante de Jehová, y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo, Enoc. Es decir, la idea de construir grandes metrópolis fue una idea en un comienzo de Satanás. No fue el propósito de Dios. Bien sabe Dios que cuando el hombre se agrupa, solamente la violencia y el crimen es lo único resultante en las grandes ciudades. Por eso en los últimos días de la historia de la humanidad, las grandes ciudades del mundo van a sufrir el castigo de la ira divina. Grandes conglomeraciones de hombres van a sufrir los castigos que vienen del cielo. La maldad, la violencia, la crueldad, la inseguridad en las ciudades en los últimos días es una de las características de que Cristo viene pronto. El informe concluye de la siguiente forma: en total, en el 2006 se cometieron 473 crímenes violentos por cada 100.000 personas.
Esto es una tasa bastante elevada, lo que está reflejando este informe, y que se convierte tal vez en una de las características que van a ir en aumento hasta que Jesús venga. En el libro Evento de los Últimos Días quedaron escritas algunas palabras que especifican un poco más cómo iban a ocurrir estos eventos. Dice lo siguiente la señora Elena de White: veremos desgracias por todas partes. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Los palacios de la tierra serán arrasados por la furia de las llamas. Serán cada vez más frecuentes los accidentes ferroviarios. En las grandes vías de tránsito habrá confusión, choques y muertes sin la advertencia de un momento. Estas palabras fueron escritas hace ya más de 100 años. Sin embargo, al hacer un estudio posterior, nos damos cuenta de que lo que allí quedó escrito se ha venido cumpliendo tal cual el Señor lo mostró en aquellos momentos. Recordamos la Primera Guerra Mundial. En aquel tiempo, más de 11 millones de personas murieron durante la Primera Guerra Mundial. Después de que ocurrió este suceso en la historia, el mundo trató de unirse creando una sociedad que se llegó a conocer como la Liga de las Naciones, para no volver a cometer el mismo atropello. Sin embargo, cerca de 30 años más adelante, estalla una segunda conflagración mundial, la Segunda Guerra Mundial. Los registros históricos nos muestran que para aquel tiempo, a mediados del siglo XX, murieron a causa de la Segunda Guerra Mundial más de 40 millones de civiles y más de 11 millones de soldados perdieron la vida. Elena de White había escrito: armadas enteras se hundirán y millones de seres humanos perderán la vida. Exacto, el registro bíblico muestra el cumplimiento de estas palabras. Ahora bien, ¿por qué a Satanás le interesa este tipo de conflagración? Todos estos millones de personas que mueren aquí, mueren sin la esperanza de Jesús. No le interesa más al enemigo que llevar a la sepultura a seres que no mueren creyendo en un Salvador. Sabe bien Satanás que entre más gente muera, más cosecha llevará él al final de los tiempos. El enemigo está preocupado por quitar la vida a los seres humanos antes del conocimiento de la Escritura. Continuemos mirando cuáles han sido los hechos más violentos y crueles y qué otros eventos de tipo social han ocurrido en los últimos años que nos indican que realmente la venida de Jesús está muy cerca. Después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, vinieron otras guerras. El 2 de abril del año 1982 ocurrió la Guerra de las Malvinas. En Argentina, un dictador estaba llevando las riendas de este gobierno. Quiso distraer la atención de su dictadura, llevando entonces a toda la nación a pensar en las Malvinas, que habían sido perdidas por este país en el año de 1833. Sin embargo, para aquel tiempo, Margaret Thatcher no dudó un segundo en iniciar una cruel guerra contra la Argentina. En aquel tiempo, 28.000 soldados británicos y 12.000 soldados argentinos llevaron adelante una guerra. Finalizó el 4 de junio del
el 14 de junio del año de 1982, con la muerte de más de 600 soldados argentinos y más de 200 soldados británicos. El 16 de marzo del año de 1988 ocurrió el genocidio de Halabja. ¿Qué ocurrió en aquel tiempo? Hussein, aliado de los Estados Unidos de Norteamérica en aquel entonces, realizó una combinación de hidrógeno y de cianuro y lo envió a una de las ciudades de Irak. 5.000 personas murieron en aquel día víctimas del brutal ataque de este hombre. El 21 de diciembre del año de 1988 ocurre la tragedia de Lockerbie. Un avión con más de 200 pasajeros es víctima de un atentado terrorista en una de las ciudades de Escocia. Fue algo terrible en aquel tiempo. 259 personas que iban a bordo murieron en aquel entonces. El mundo empezaba a ver el terrorismo de una manera brutal, acabando y cegando la vida de seres humanos. El 3 de junio de 1989 ocurren los disturbios de Tiananmen. Las protestas pacíficas comenzaron en Beijing en abril de 1989 y se extendieron por otras ciudades con mucha rapidez. Deng Xiaoping, el líder máximo en ese momento de la China, autor de muchas reformas económicas, ordenó a las tropas disolver las manifestaciones en aquel día. Más de 3.000 civiles resultaron heridos, más de 200 muertos. Sin embargo, el régimen chino ha ocultado el real saldo de víctimas de aquel día. El 20 de marzo del año 2003 ocurre la invasión de Irak. A pesar de la oposición abierta de Alemania, Francia y Rusia, miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, y de las peticiones de los inspectores de la ONU de no atacar y del rechazo de la opinión pública mundial, el 20 de marzo del 2003 Estados Unidos y sus aliados, con Gran Bretaña a la cabeza, comenzaron el bombardeo de entonces de Irak. Fue también una catástrofe terrible para aquel país. El 16 de enero de 1991 ocurre la Guerra del Golfo Pérsico, la operación conocida como la Tormenta del Desierto, en donde participaron más de 745.000 soldados de 24 países para desocupar Kuwait por la invasión que Hussein había hecho hacia las reservas petroleras. El 12 de julio del año de 1995 ocurre la masacre de Srebrenica. Fue la peor desastre que ha existido en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Milosevic sacrificó a más de 8.000 musulmanes. Fue una guerra étnica como nunca había existido en Europa después de las dos guerras mundiales. Tampoco sabemos a ciencia cierta cuántos fueron finalmente las víctimas de estos brutales acontecimientos contra los musulmanes, pero fue algo terrible que la historia poco a poco revelará. El 11 de marzo del año 2004 ocurrieron los atentados en Madrid. Los españoles, acostumbrados a los ataques terroristas del grupo separatista vasco ETA, nunca habían sentido un atentado como este. Una bomba explotó a las 7:40 de la mañana en Madrid. Más de 190 personas murieron en aquel día. Recordemos que ya habían ocurrido los atentados del 11 de septiembre en los Estados Unidos con la mortalidad que todos conocemos. También ha existido algunas revoluciones de tipo social. En los últimos años, sobre todo en América Latina,
han ocurrido algunos acontecimientos de tipo social que mencionaremos rápidamente. Con la elección del presidente Hugo Chávez, los procesos de integración de América Latina y las elecciones de varios países están en ebullición y pareciera que el presidente venezolano está detrás de todo esto. América Latina ha tenido algunos hechos muy importantes y muchos países han tomado gobiernos de izquierda en oposición a los Estados Unidos de Norteamérica, agravando un poco las crisis en muchos de estos países. En la India, en julio del 2006, también más de 200 personas murieron víctimas de los terroristas en una de las grandes sistemas de trenes en Mumbai, similar a lo que ocurrió en Madrid. En el Reino Unido también, en agosto de ese mismo año, Inglaterra logró frustrar una de las tragedias más grandes que hubiese podido ocurrir en ese país, también a consecuencia de grupos terroristas. En Israel y en el Líbano, en el año 2006 también, el mundo fue testigo de esta terrible violencia que se desató entre estos dos países por este grupo separatista del Hezbollah. En Irak actualmente se vive una guerra civil después de que Hussein abandonó el poder. Kurdos y chiitas no han logrado establecer un orden en el sistema político interno de este país y permanentemente escuchamos en las noticias violentos atentados y crímenes contra la humanidad. El gobierno de Corea del Norte también hacia finales del año 2006, junto con la India, estaban empezando a mostrar nuevamente el armamento nuclear. Hemos conocido en los últimos meses cómo ya esto ha girado un poco y han empezado a existir relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur. En Francia, Sarkozy ha tenido que afrontar tal vez de las peores crisis sociales que han existido en Francia. Los estudiantes permanentemente hacen huelgas, queman la ciudad, los carros. Dice que los últimos disturbios de 3 días en la periferia de París, con más de 120 policías heridos y 30 jóvenes retenidos, fueron una copia de la rebelión del año 2005. En el Ecuador, con la elección del nuevo presidente Correa, también la propuesta de una asamblea constituyente, el país entró en una crisis social. Y en Bolivia, recientemente, con la idea del presidente Evo Morales del cambio de constitución y de la expropiación de muchas hectáreas en algunas de las gobernaciones, hizo que Bolivia entrara también en una crisis social entre Cambas y Collas, y especialmente trayendo miseria, hambre y destrucción a muchas de las ciudades que se oponen al gobierno de Bolivia. Ahora bien, en octubre del año 2007, la ONU publica un informe acerca de la preocupación del mundo. Decía el informe que el aumento de la criminalidad y de la violencia, la inseguridad en la tenencia de la tierra y de los desastres naturales o provocados por el hombre son las 3 principales amenazas que enfrentan las ciudades del mundo, afirmó el programa Un Hábitat en el último informe del año 2007. El Señor Jesús había afirmado que todas estas cosas tendrían que ocurrir de esta manera. Ahora, finalmente, veamos un poco la descomposición moral en cuanto a los valores morales de nuestra sociedad. Al igual que en el tiempo de Lot y en el tiempo de Noé, el homosexualismo, los vicios contra la naturaleza, volverían a ser parte de las sociedades modernas. Hoy en día hemos conocido que muchos países en el globo han aprobado de los matrimonios homosexuales, han aprobado la adopción de hijos para estos matrimonios,
han también aprobado que los derechos civiles que tiene cualquier persona sean de la misma manera aplicados en las relaciones homosexuales. Esto está produciendo un cambio en la sociedad. Imaginémonos lo terrible que sería un mundo en donde todos los seres humanos practicaran esta terrible desviación de la naturaleza como son las relaciones homosexuales. En Bucaramanga, hace 2 años, prácticamente 2 años, salió publicado un artículo que me llamó poderosamente la atención y se titulaban Las fiestas de Sodoma y de Gomorra. El titular nos recordaba la perversidad que había en las ciudades antiguas y de la misma manera esta perversidad está llegando a nuestras ciudades. Ahora, Colombia es un país bastante conservador todavía y no cabe entonces en nuestra cabeza cómo serán los países desarrollados en donde la libertad está aún más permitida para todo ese tipo de situaciones. El artículo mencionaba que hay un lugar allí en la ciudad donde los fines de semana acuden parejas heterosexuales, pero a medida que van entrando a una un gigantesco sitio, van dejando todas sus ropas y tienen que entrar desnudos allí. Hacia la medianoche ocurren cualquier clase de orgías y de perversión sexual que el hombre pueda imaginar. Ahora, esto está ocurriendo no solamente en ciudades de pronto que nosotros llamamos conservadoras, sino en todas partes del mundo. Nosotros no nos imaginamos la perversidad que está llegando y que está tocando a nuestras familias. Hoy en día es tan lamentable que la mayoría de los jóvenes están teniendo tendencias homosexuales y las señoritas tendencias al lesbianismo. En los colegios se enseña la libertad sexual y el humanismo está permeando los valores morales de nuestra sociedad. La necesidad que tiene el hombre de proteger sus derechos, de la igualdad, han hecho que los seres humanos se olviden de los propósitos divinos. En el año 2006, en julio, también salía publicado este artículo sobre la manifestación que hicieron los gays en Madrid. Dice que después de 1 año de la aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y del anteproyecto de la norma que permitirá a los transexuales cambiar de sexo sin necesidad de operarse, Madrid se cubrió de orgullo gay y lésbico. Decenas de miles de personas, es tremendo, más de 1 millón de personas gay en la ciudad de Madrid salieron en aquel día a la plaza para velar por sus derechos. En ese mismo año, en Chile, también los periódicos publicaron la primera parada gay. Dice que el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual aseguró que este es un gran paso para su comunidad. Están celebrando junto con nosotros la juventud judía, los discapacitados, los inmigrantes y las organizaciones mapuche, porque la discriminación nos afecta a todos. Finalmente, el conflicto de los siglos dice lo siguiente: esa misma clase de gente asegura que la corrupción que se va generalizando más y más debe achacarse en gran parte a la violación del así llamado Día del Señor, y que si se hiciese obligatoria la observancia de este día, mejoraría en gran manera la moralidad social. Esto se sostiene especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la doctrina del verdadero día de reposo o el sábado se ha predicado con más amplitud que en ninguna parte. Los hombres finalmente también razonarán que la descomposición moral que ocurre en nuestra sociedad es debido a la violación del día domingo. Satanás ha permitido que estos falsos conceptos lleguen al mundo para entramparlo en el más grande desastre que vendrá sobre la humanidad. Cuando los hombres se olvidan de Dios
Dios, al igual que en el tiempo de Noé y en el tiempo de Lot, se levantará para castigar a la humanidad por el crimen, la perversión y el pecado que ha llegado a cada uno de ellos. Dios quiere que nosotros nos mantengamos puros y santos al final de la historia de la humanidad. El llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo es a no participar de los frutos de la carne, sino participar de los frutos del Espíritu. El Señor les bendiga. Principios en los cuales ellos los han educado. Poco a poco el mundo entra en una especie de conflagración social. Ahora, vamos a estudiar un poco lo que ocurrió en el tiempo de Noé y de Lot para verificar que los mismos acontecimientos que rodearon la destrucción del mundo en el tiempo del diluvio y la destrucción de las ciudades de la llanura en el tiempo de Lot son muy similares a lo que ocurrirá en el final de los tiempos. En el libro de Génesis, en el capítulo 6, se encuentra el relato de lo que ocurrió en el tiempo del diluvio. Al respecto, la Biblia menciona lo siguiente, versículo 1. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Habían pasado cerca de 1500 años después de que los hombres se habían empezado a multiplicar sobre la tierra. La palabra de Dios dice que viendo los hijos de Dios, muchos cristianos en el mundo piensan que esta expresión hace referencia a ángeles del cielo. Sin embargo, en el libro de Mateo, en el capítulo 20, así como el metal iba disminuyendo su valor. Aparte de esto, el apóstol Pablo nos menciona algo del carácter de los seres humanos en los últimos días. En la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, el apóstol menciona de la siguiente forma. Versículo 1. Esto ten en cuenta, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrán hombres amantes de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, arrebatados, infatuados, amantes de los placeres más que de Dios, tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Como en una fotografía, el apóstol recalca sobre el carácter que tendrán los hombres en los últimos días. La desobediencia a los padres se ha convertido en una señal de que Cristo viene pronto a la tierra. Los padres de hoy en día sufren porque sus hijos no hacen caso a los principios. El 6 de agosto del año de 1945, 4 ondas destruyeron la ciudad de Hiroshima en el Japón. Cerca de 80,000 personas murieron aquel día. En los últimos días, antes de la segunda venida de Jesús,
la crueldad de los seres humanos será una de las señales del tiempo del fin. El Señor Jesús comparó los tiempos de Noé y los tiempos de Lot con los tiempos de segundo advenimiento. Al respecto dice el versículo 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. 22. Nuestro Señor Jesucristo nos aclara algo muy importante acerca de los ángeles. Dice en el versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles del cielo. El Señor Jesús enseña que los ángeles no se casan. ¿No podría entonces esta expresión que encontramos nosotros en el libro de Génesis, en el capítulo 6, hacer referencia a los ángeles? Los hijos de Dios representan a aquellos que le han servido. En Primera de Juan, el apóstol Juan nos recuerda quiénes son entonces los hijos de Dios. Dice el versículo 10 del capítulo 3 lo siguiente: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros. No como Caín, que mató a su hermano y era del maligno. A través del registro bíblico, siempre la Sagrada Escritura menciona dos conceptos: los que son los hijos de Dios, o son simiente de la mujer, o los que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. De la misma manera, afirma nuestro Señor Jesucristo, será las condiciones que imperarán en el mundo antes de que Él venga por segunda vez a esta tierra. En el libro de Daniel, en el capítulo 2, recordamos que aquella estatua que vio en aquel tiempo el rey Nabucodonosor, que estaba comprendida por varios metales, hay un orden descendente de los metales, y empieza desde el oro, posteriormente la plata, el bronce, el hierro y finalmente el barro. No solamente la estatua nos indicaba los imperios que iban a gobernar la tierra a través del tiempo, también el hecho de que los metales fueran disminuyendo en su valor. El Señor Jesús estaba mostrándonos que a medida que nos acercáramos al final de la historia de la humanidad, iba a existir una descomposición moral en los seres humanos.